Hola, ¿cómo estás? Quiero darte las gracias en primer lugar por estar sintonizándonos, por acompañarnos durante este proceso, por darte el permiso de mirar las cosas desde otra perspectiva. Para nosotros es súper importante poder hablar de este tema. Como decimos, en parte conocemos, en parte profetizamos, principalmente nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, es poder buscar en las profecías a Cristo mismo. Cristo es quien quiere mostrarse a través de la profecía. Él quiere mostrar varios elementos para que nosotros tengamos cierta claridad con respecto a su venida, pero a través de toda la historia nos ha mostrado este mensaje no para que nosotros no estemos preparados, que muchos cristianos ponen el acento ahí, pero lo que pasa es que esto puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en 100 años más. Independiente de eso, nosotros vemos las profecías cumplirse, vemos que escatológicamente se cumplen ciertas situaciones, pero tú estás en una relación con el Señor y no sabes cuándo es el día y la hora en que el Señor eh, tiene tu tiempo limitado para ti. Eso es muy importante que tú lo veas. Quizás estás tan preocupado con las cosas de los eventos finales que tú puedes decir, mira, antes del 2031 todo se va a cumplir, como algunas personas aseveran que así a ciencia cierta que las cosas serán de X manera, que esto de tiempo desde los inicios de la guerra, incluso ponen ciertas señales, hay algunos personajes que dicen que se cumplió, que todo viene en cadena desde el momento en que se dio la pandemia, luego vino la guerra de Ucrania con Rusia, eh, el tema que se que sucedió entre Israel y Gaza, entre Israel y Líbano, ahora entre Israel e Irán, y muchos tratan de acomodar las profecías para que eso se dé de cierta manera. Y por eso es que nosotros ponemos el énfasis en que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ya? Quiero citar un versículo porque vamos a ver uno de los últimos temas acerca de Daniel para entrar más de lleno al Apocalipsis. Recuerda que estamos mostrando una segunda visión, una segunda forma de interpretar que tienen los cristianos en relación con estos dos libros. Cuesta tomarlos uno con el otro, hemos dado énfasis en Daniel en esta primera parte de la segunda parte y luego estamos dando un énfasis también, eh, quizá esta serie un poquito más cortita, más limitada, porque vamos a ir más a puntualizar algunas cosas que no las vimos en la primera parte. En la primera parte quisimos poner un contexto histórico. De hecho, hay algunos temas que aquí nos saltamos. Por ejemplo, nos saltamos el tema de Daniel en el foso de los leones, nos saltamos la visión de Nabucodonosor en relación con el árbol creciente y cuando él se transformó en una especie de bestia. Nos saltamos el tema de los tres jóvenes amigos de Daniel que estaban en el horno de fuego. Eh, Porque ya tomamos en una primera parte y ya le dimos una mirada profética, le dimos una interpretación a ese tema. Entonces ahora estamos puntualizando un poco más que nada con los eventos futuros. Como última de las profecías de Daniel, entre los capítulos 10 y el capítulo 12, queremos poner el acento. Pero ya hemos dicho que acá la visión y la claridad la entrega nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3 que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso es que no podemos tener una postura preterista, por eso es que no podemos tener una postura netamente historicista,
Por eso es que no podemos poner una postura marcada con ciertas fechas, porque aquí es claro lo que dice el versículo de Segunda de Tesalonicenses. Cuando nosotros marcamos y ponemos que ciertas señales ya se dieron de cierta manera, quizás estamos cometiendo un error, quizás de manera muy natural muchos cristianos lo han manifestado así. Hemos tratado de salir un poco de ciertas aseveraciones tan profundas. Eso lo dijimos con las personas que son pretribulacionistas, que creen que la iglesia será raptada y no vivirá ciertos sufrimientos, no vivirá la gran tribulación. Por otra parte, también mencionamos en cuanto a las personas que fijan fechas para determinadas señales, determinados periodos en cuanto a la iglesia, pero eso no es tan así. Y aquí tú te estás dando cuenta. Nosotros estamos haciendo esta interpretación desde la perspectiva de Jesucristo. No, ¿qué es la interpretación mejor? Y queremos poner el acento en que Cristo está al control de todo, tú y yo. Tenemos que tener el espíritu que tuvieron Daniel, el espíritu que tuvo Juan, que fue el preocuparse de su pueblo, del pueblo de Dios con quien les tocó vivir. Hoy día tú estás en una congregación, llevas la verdad de Cristo a tu congregación. No se trata de cambiarse de iglesia, no se trata de cambiar de denominación, porque considero que acá encontré más verdad, encontré una doctrina correcta. Acá se trata de tener el Espíritu del Señor. Se trata de que en el lugar donde el Señor eh, te ha puesto, tú puedas mostrar verdaderamente quién es Cristo. Puedas hacer los procesos personales, tu cambio de mentalidad, tu cambio de mente por la mente de Cristo. Y que acá donde estás podamos tener una relación cercana entre los cristianos, porque tenemos que establecer ese diálogo. Por eso es que quiero ser muy cuidadoso y dije, no quiero ir y apuntar a una congregación, no quiero apuntar a los hermanos que creen en el rapto, no quise apuntar tampoco, di ciertas claridades y dije, esto es lo que dice cierta iglesia en relación con la mirada católica, eh, pero no para juzgarlos, no para condenarlos. Las personas que actualmente hoy día son católicas no tienen por qué hacerse cargo de cosas que pasaron hace 1000 años, 500 años atrás, o declaraciones eh, que no corresponden, como decía, que en el fondo decir claramente que el Papa es la representación de Dios aquí en la tierra y puede decidir por sobre la ley de Dios, por sobre la escritura. Eh, Muchas de las personas cristianas que son católicas van con fervor, son fieles, desde su conocimiento están siendo fieles, desde lo que no saben y están siendo fieles y a lo mejor en algunas denominaciones cristianas que puedan tener un poquito más de conocimiento, de sabiduría, están actuando con una arrogancia, están imponiendo ideas, están teniendo el espíritu de Babilonia. Están actuando como un cuerno pequeño, están actuando como un anticristo, están imponiendo las ideas a otros y cambiándolos de su forma de pensar. Por eso esto no se trata de aquello. Pero bueno, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso también, en base al cuerno pequeño, dijimos que marcaban casi todas las señales y apuntaban a Antíoco Epífanes. Sin embargo, estamos hablando que eh, lo que se señalaba en Apocalipsis 7, 8 y 9 apuntaba a un periodo de tiempo final. Así que en base a eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que vamos abordando los últimos temas en relación desde el capítulo 10 al 12. La invitación es que tú puedas estudiarlo de manera personal. Hay muchos cristianos que te van a decir que lo tienes que interpretar de forma literal y otros te dirán que tienes que verlo en forma simbólica, que tienen secretos, que hay claves. El Señor quiere mostrarnos su promesa. El Señor
quiere darnos fortaleza y fe. Las cosas no se trata de tener temas ocultos. Acá claramente vemos que el Mesías, Jesucristo, gana la victoria y después de eso, al igual que una piedra cortada, es quien gobierna sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los reyes que Él permitió que existieran, sobre todos los reinos que Él permitió que existieran y les dio el poder para vivir, para, para manifestarse. Así es que en base a eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, pero que nos dé el entendimiento para comprender de mejor manera. Señor, sabemos que estos temas son complejos, en parte conocemos y en parte profetizamos. No creemos ser dueños de la verdad, porque la verdad eres tú. Si hay alguien que es dueño de algo, eres tú. Solamente nosotros queremos transparentar algunas cosas, no queremos discutir con nadie, queremos aclarar algunas cosas que han sido mal interpretadas, porque queremos interpretar las cosas a tu manera. Tú eres el mayor intérprete. Tú has interpretado a través de todo el tiempo quién es tu Padre. Así lo dice la Escritura. Nadie ha visto a Dios. Le gusta a quien le guste, le diga, los predicadores digan lo que digan con respecto a eso, ocupando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento para decir eso. Sabemos que el último que tuvo la oportunidad de escribir el mensaje final para la iglesia fue Juan. Y él te vio, y él y te conoció en toda gloria. Caminó contigo, y sabemos que él es el mayor profeta que nos está entregando un mensaje final revelado. También, así como amaste a tus profetas, usaste a un profeta muy amado, lo nombraste 2 veces muy amado, y eso es importante para nosotros. El apóstol más amado y el profeta más amado nos revelan en los tiempos finales, para que nos preocupemos de quién es el pueblo. Queremos abordar con mucho cuidado y respeto los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel para encontrarte a ti, no para encontrar todas las señales y toda la claridad. Si acá podemos discutir frente a muchos puntos de cómo van a ser algunos acontecimientos, el tema es que podamos estar en ti. Y esa es la verdadera preparación. No me sirve de nada prepararme para un evento de cierta manera cuando no estoy teniendo una relación personal contigo. Ayúdanos a que ese sea el primer propósito en nuestras vidas y que podamos cumplirlo y tener la visión de Juan, tener la visión de Daniel y que estemos intercediendo por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestros hermanos, para que procedamos al cambio de mente, al verdadero arrepentimiento. Todo lo pedimos en la dirección tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, el capítulo 10, 11 y 12 nos cuentan un poco sobre la introducción de esta profecía final de Daniel. Dijimos, nos saltamos algunos temas, pero es importante que podamos mirar. Primero, el capítulo 11 empieza con un esbozo de la historia del Medio Oriente en los tiempos de Ciro hasta los tiempos de Alejandro Magno. Ahí nosotros tenemos que tener la claridad, ya hemos puesto esos cimientos para que veamos esos detalles. Los detalles del rescate eventual del Mesías para el pueblo de Dios en los últimos días también están en el capítulo 11 y 12, que es lo que tenemos que mirar. Lo más importante. Pero llega a ser más detallada cuando menciona los poderes que sucedieron a Alejandro, ¿cierto? Y cierra con los eventos que tendrán lugar durante los últimos días de la tierra, de esta tierra. No serán los últimos días de la humanidad, porque estaremos con Cristo por la eternidad. Eso tenemos que dejarlo muy en claro. Diferenciando las miradas interpretativas frente a algunos puntos, la forma como esta profecía cubre los eventos entre el periodo griego y el fin del tiempo, de cualquier modo es materia de algunas disputas
y hemos dicho, de distintas miradas interpretativas entre los cristianos. Algunos creen que siguiendo la sesión detallada de los sucesores de Alejandro, entre los capítulos 11, principalmente entre el versículo 5 al 13, la profecía se presenta como un esbozo, solo perfilando al personaje y, y el trabajo del poder del anticristo durante la Edad Media y la intervención hasta el fin. Otras afirman que la profecía sigue detalladamente ilustrando la trayectoria de Antíoco Epífanes, como hemos dicho, un notable perseguidor de los judíos y que se cubrió eh, en un periodo de la revuelta de los macabeos que culminó con el reinado que él tenía sobre Judea en ese momento. Muchos de esos intérpretes dicen que Antíoco Epífanes sirve como un tipo y ejemplo de anticristo, y es verdad, pero que juega un amplio rol en los eventos que concluyen con el Armagedón. Ahí es donde se nos cae un poco la teoría. No tenemos espacio en ese sentido para ofrecer un análisis profundo de cada punto de vista, porque ya lo hemos detallado en ciertas medidas, pero aquí vamos a tomar puntos importantes de este capítulo y dejaremos a las personas, vamos a dejar que cada persona, pidiendo la dirección del Espíritu, pueda profundizar, y la invitación es a poder leer y a descubrir lo que la profecía nos quiere decir. En medio de esta mirada profética, a veces que puede parecer muy compleja, muy misteriosa, el deseo de Daniel, en este caso, era el regreso a la paz, a la tranquilidad, a proceder a vivir el regreso de su pueblo. Él sabía que prontamente se cumplían los 70 años que había profetizado Zacarías, y él quería que su pueblo volviera del exilio y pudiese volver a reedificar Jerusalén y poder adorar de manera correcta. Ese era su único deseo. No le importó nada de todos los 2000 y tantos años que venían hacia el futuro, 3000 y tantos años que podrían ser. A él le importó que eh, su pueblo que adoraba a Dios tuviera la posibilidad de volver a adorarlo. Un poco similar a lo que pasó con Juan. A él le importó que los cristianos verdaderos representados en cierta iglesia procedieran a cambiar su mente, procedieran a arrepentirse, porque el Señor mismo les tenía una recompensa. Así que eso es importante que nosotros lo podamos ver. Por un lado, el príncipe de los príncipes en el capítulo 10. Dijimos, vamos a leer 10, 11 y 12. Capítulo 10 inicia con una descripción de los dos versículos de un cierto hombre vestido de lino, entre los versículos 5 y 6, ¿verdad? Haz tú la lectura. Y mira la descripción y la reacción de Daniel y sus compañeros en el versículo 7. Con la descripción de Jesús en Apocalipsis 1. Lee este capítulo 10 con el capítulo 1 de Apocalipsis, principalmente entre los versículos 13 al 15. Y la conversión en la experiencia de Pablo. Mira, fíjate, en Hechos capítulo 9, entre los versos 3 y 7. Toma esos tres mensajes. Capítulo 10 de Daniel. Si quieres leerlo completo, mejor. Pero para que tú puedas mirar entre los versículos 5, 6 y 7, capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 13 al 15, y luego Hechos 9, versículos 3 al 7. Es interesante lo que vas a ver ahí. Te tengo que dar la respuesta, en parte sí, en parte no. Pero aparece el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, príncipe de los judíos. Daniel encontró a Jesús mismo. Recuerda que nadie ha visto a Dios, siempre el ángel de Jehová, y tú lo puedes ver. El ángel de Jehová en Éxodo 3 se presenta en la zarza. El ángel de Jehová se presenta a Manuel, el padre de Sansón. El ángel de Jehová se presenta a Josué. Quítate el calzado porque estás en un lugar santo.
es el único ángel que recibe adoración. El ángel de Jehová le da el desayuno a un profeta decepcionado, a un profeta amargado y deprimido como Elías, le hace el desayuno, así como le hace el desayuno a sus apóstoles cuando estaban pescando ya el, después de la resurrección. Obviamente vemos a Jesús mismo. Jesús aparece de nuevo en una visión, en una visión como Miguel, el príncipe de los judíos. Daniel 10, del 13 en adelante, Daniel 12, versículo 1. También en el capítulo 9, versos 25 y 26, también vemos ahí algo bien interesante que podemos mencionar. El capítulo 10 continúa revelando aquella historia que envuelve más que esfuerzos humanos detrás de las escenas y los poderes espirituales que están trabajando para dirigir los eventos buenos y los eventos malos en la tierra. Eso vemos en el capítulo 10, del verso 13 en adelante. Podríamos llevar hasta el 20. Pero el capítulo 11, por otra parte, en los primeros versículos hasta el 4, dice que después de los 3 reyes más que iban a suceder a Ciro, en el trono de Persia habría un cuarto rey más rico y más fuerte que todos ellos, que pelearía con Grecia. Esto es una referencia para Alejandro Magno, y el versículo 4 habla de la división de los, como ya lo hemos mencionado y que también estaba en las visiones anteriores, que su reino se iba a dividir en 4 partes, ¿verdad? Los versículos 5 y 6 empiezan la sesión con detalles de la profecía en los tiempos del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios eran los judíos que vivían en Palestina, y el rey del sur entonces era Egipto. Esa es una de las interpretaciones, que el rey del sur era Egipto. Nosotros vimos otra interpretación en la primera parte: el poder más grande del sur de Palestina, y el rey del norte era la mirada, ¿cómo podríamos decir? Algunos dividen esto entre Siria, Babilonia y Roma, que son poderes que se aproximaron a la tierra a los judíos desde el norte, que es otra de las visiones interpretativas. Poderes que tuvieron una relación con los reyes del sur, con los egipcios, y eso es importante que lo podamos ver. En los tiempos del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, ya no estaba centrada geográficamente de esa forma. Entonces, los que debieron esperar que los reyes del norte y del sur eran los equivalentes religiosos de los antiguos enemigos. En otras palabras, no deberíamos tratar de definir los enemigos de la iglesia en términos geográficos, podríamos decirlo de esa manera. Y que hablaran blasfemias en contra de Dios y de todos los dioses, que es un poco lo que dice el capítulo. Y esta línea es paralela a los capítulos 7 y 8, que se había dicho sobre el poder del cuerno pequeño, que también se dio en cierta medida en Antíoco Epífanes. Nosotros tenemos que decirlo. Y en cuanto a la primera línea, podemos comparar a Pablo, lo que decía en 2 Tesalonicenses acerca del anticristo que habría de venir. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes sin que se presente la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se hace pasar incluso por Dios. O sea, es un anticristo. Si Antíoco Epífanes y Pablo, conociendo la historia judía y habiendo celebrado mucho la liberación, la fiesta judía de las luces, Hanukkah, sabiendo toda la historia en relación con Antíoco Epífanes y cómo se vivió Hanukkah, cómo ocurrió la rebelión de los macabeos, y de que sí el santuario fue purificado en ese momento, ¿por qué está diciendo esto?
¿Por qué en segunda Tesalonicense está diciendo que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, la especie de anticristo? ¿Y por qué está diciendo que se presente la apostasía si ya se había presentado en el periodo de Antíoco Epífanes? Una pregunta que nos podemos hacer. Al concluir Daniel 11, habla sobre el ataque del anticristo al pueblo de Dios, simbolizado en una incursión militar en contra de ellos. Saldrá con gran furia para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Muchos cristianos están tomando estos versículos para decir que esto tiene que ver con Irán, tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos. El poder del anticristo plantearía las fuerzas entre el Mediterráneo y el norte de Jerusalén, sobre el cual el templo estaba construido en Israel. O sea, que ahí se va a dar en Jerusalén mismo. Y ahí muchos cristianos también hacen ciertas aseveraciones con el Israel de ahora. Pero, ¿qué es lo más importante de todo? Es la esperanza. Tal como ocurrió con todas las previas visiones de Daniel, también termina con la destrucción de ese poder que se levanta. Que en el fondo le está marcando los tiempos, pero ¿cuál era lo importante de todo esto? Es que a través del Señor vemos que Miguel se levantará y tomará las cartas en el asunto. Y aun cuando habrá un tiempo de prueba, un tiempo complejo, tiempo donde el pueblo de Israel, para Daniel, su pueblo, sería liberado, todo aquel que había ya y todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, que nosotros sabemos que todos están inscritos en el libro de la vida del Cordero, solamente que algunas personas serán borradas porque no querrán estar. Daniel 12 contiene algunos apéndices de los cuales no son abordados acá directamente, pero la parte principal de esta profecía cierra con una promesa que es la resurrección por venir y la seguridad de que todos los santos se gozarán en el reino de Dios para siempre, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver. Yo voy a leer algunos mensajes. Por ejemplo, en Daniel 11:5 se refiere a Ptolomeo I de Egipto y a Seleuco I de Siria. En el verso 6 habla del intento fallido de establecer la paz entre estos dos reinos con el matrimonio de la hija de Ptolomeo con Berenice con Antíoco II de Siria. Y quien ya estaba casado, cuando Ptolomeo II murió, Antíoco II tomó de nuevo su primera esposa, con quien acabó quien tomó de nuevo a una mujer y a todos a los hijos y a todos los allegados que estaban ahí en la persona de Berenice. Una profecía más detallada de esta naturaleza sigue en la parte que vimos en el primer mensaje. Ahí abordamos con mayor juicio este tema del pacto santo, de la abominación desoladora, que era nombrada, a pesar de que se celebraba el Hanukkah y todo eso, era nombrada por los discípulos, era nombrada como que todavía no iba a darse. Y muchos cristianos ponen el acento de la abominación desoladora en el año 70. En el año 70, cuando fue destruido la ciudad, y eso es lo que muchos hacen referencia a ese punto. Pero quiero mirar algunos puntos sobre Daniel para que también tú los busques. Recuerda que tu lectura es personal, tu lectura es personal para que no sea manipulada por nadie. Yo no quiero manipular tu visión que tú puedas tener, pero sí quiero apuntar a ciertos detalles que vamos a mirar acá. Dijimos que los capítulos que íbamos a puntualizar eran 10, 11 y 12. Daniel está junto al río, ¿verdad? Y acá, después del tercer año de Ciro de Persia, es que se le da esta visión. Y aquí
vuelvo a insistir. Es lindo como llama, dice. Me dijo Daniel en el versículo 11. Varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. El Señor le está revelando todo, le está mostrando todo con claridad. Y esto se da en todo el tiempo. Pero yo te declaré, después que le cuenta que iba a venir Grecia, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Espectacular. Y ahí viene todo lo que es después la reina del sur y el rey del norte, que ya hemos manifestado acerca de ese punto en una primera parte. Pero Cristo mismo, Miguel, el príncipe, nos está mostrando claridad. Hacemos una pequeña recapitulación de los capítulos. Dijimos, capítulo 2. Capítulo 2 nos habla de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, un periodo de tiempo dividido posiblemente en los pies de barro y de hierro, 10 casas, 10 reinos bárbaros que se transformarían en naciones europeas, que intentarían ponerse de acuerdo y que nunca iban a ponerse de acuerdo. Esa es la primera profecía. Babilonia la cabeza, Medio Persia el pecho de plata, Grecia los muros de bronce, Roma las piernas de hierro, luego estos 10 imperios y finalmente el reino de Dios, que es un poder majestuoso, donde el poder terrenal es quebrantado, sin mano humana, sino que es el poder de Dios mismo, y la piedra llega a ser el monte. Eso es lo que nosotros vemos. En el capítulo 7 vemos a Babilonia visto como un león alado, a Persia como un oso que tiene un lugar más abultado y más levantado que el otro, que es la unión entre los medos y los persas, que primeramente los medos eran más importantes, los elamitas, pero llega a ser los persas más importantes que los medos, y ese costado es más grande. Y vemos a Grecia como un leopardo rápido alado con 4 alas, y luego una bestia con dientes de hierro que se divide y de ahí surge el cuerno pequeño que se opone a Dios. Finalmente el reino de Dios es visto como el dominio de todos los santos. Los capítulos 8, por otra parte, Persia se ve como un carnero con un cuerno que es más alto, porque ya sabemos que el poderío y la rapidez de Alejandro, perdón, de cómo se da el poder de los griegos con un cuerno más alto, porque los medos y los persas se elevó el imperio persa. Primero eran los medos y después los persas llegan a ser más imponentes, donde llegan a transformarse en la capital del imperio, Susa, y nosotros también conocemos la historia de la reina Esther y todo lo que ocurrió. Ya se había dado un primer decreto para que el pueblo de Dios saliera, pero aún así quedaban algunos judíos. Ahí tiene que darse una situación compleja que hoy día se llama la fiesta de Purim, para que los judíos vuelvan, la gran mayoría vuelva a su territorio. Sin embargo, muchos judíos quedaron en la diáspora, y eso es así. Viene Grecia,
por medio del macho cabrío que golpea al carnero, y este tenía un cuerno también más largo y con un cuerno quebrado y 4 cuernos, que es la división del imperio griego, y luego un imperio con un cuerno pequeño que se opone a Dios y a su pueblo. Algunos ponen el acento en Antíoco Epífanes, otros creen que es Roma, pero finalmente, independiente de eso, el reino de Dios es el que se supera. Ahí Babilonia ya no aparece en el capítulo 8, lo mismo que en el capítulo 11 y 12, se habla de Persia en adelante, del versículo 11 en adelante. Luego a Grecia aparece como un reino poderoso, quebrantado en 4 partes. Lo acabamos de decir, Roma se opone a Dios y a su pueblo y el reino de Dios es librado. Sabemos que frente a este tema hay muchas distintas visiones y queremos ser muy cuidadosos y respetuosos. No queremos entrar en discusiones si fue esto, si fue aquello, si es Antíoco Epífanes, si esos reinos, si los pies de hierro son Roma, Roma occidental y la otra pierna es Roma oriental, puesto por los ortodoxos. Eso quedarse en detalle. Otros dicen que no son los reinos europeos los pies de barro con la mezcla de hierro, sino que es el imperio turco otomano. Diferentes interpretaciones usando distintas formas de interpretar, distintas miradas, algunas preteristas, otras historicistas, distintas formas de interpretar la escritura, pero ¿en qué vemos todo? En el capítulo 2, en el capítulo 7, 8, 9, capítulos 10, 11 y 12, es que el reino del Señor es el que triunfa al final. Así que queremos despedirnos con eso, porque entrar en estos detalles de los que nos dice la Escritura, lo que aparece en la Escritura es claro que hay 4 reinos manifestados en una estatua, manifestados en animales, en bestias, y que a Daniel se le da la interpretación clara. Babilonia, Medo-Persa, los Medo-Persas, los griegos. Posteriormente sabemos que Roma es quien sucede a Grecia, aunque no aparece el nombre, pero nosotros vemos todas las señales de que así es. Así es que, y luego de eso, todo lo que ha acontecido a través del tiempo, imperios que se han querido levantar, ya lo mencionamos hace un par de tiempo atrás, dijimos, hubieron muchos deseos de los europeos de ser una potencia, desde Carlomagno en adelante, Napoleón, Hitler, Guillermo I, entre otros que quisieron ser una potencia mundial, uniendo a Europa, y otras formas en que quisieron, por medio de casamientos, llegar a esa conclusión y no pudieron. El Señor está al control de todo y eso es lo más importante. Que el Señor te bendiga grandemente, y vamos a entrar ahora a tomar un poco más del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.